En la fiesta de ascenso de mi esposa, pensó que sería divertido presentarla. Yo así, este es mi exmarido, sin título, sin futuro, solo se aprovecha de mi dinero. Todos, incluidos sus padres, se rieron. No me inmuté. Solo sonreí, levanté mi copa y dije, salud. Esta es la última vez que me ven. Me verán. Luego caminé por la habitación y me quedé en completo silencio. Antes de revelar todo lo que me pasó, consigue tu copia del audiolibro, Historias de infidelidad brutales que impactaron al mundo. Es crudo, real y 10 veces más salvaje que lo que estás escuchando ahora mismo. Enlace en el comentario fijado. Mira, he fotografiado muchas cosas en mi carrera que no querían cooperar. Bagels rebeldes que se negaban a parecer mantecosos. Joyas que, por alguna razón, parecían más baratas bajo una luz profesional. Una vez, un pollo rostizado entero que parecía ofendido por mi existencia. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para la cara de mi esposa cuando decidió asarme más que ese pollo en la elegante fiesta de su bufete. Me llamo Mark Rivera y hago que objetos inanimados parezcan merecedores de su propia marca de verificación en Instagram. Soy fotógrafo de producto autodidacta, lo que significa que pasé años descubriendo que el secreto de una buena foto no es solo la cámara. Es comprender que incluso un sándwich con aspecto triste tiene un ángulo que lo hace parecer universitario y con un plan de jubilación. Puedo hacer que un tubo de pasta de dientes parezca que está a punto de lanzar el álbum más popular del verano. He convertido velas de tiendas de descuento en accesorios de lujo para tu estilo de vida. Mi portafolio ha hecho llorar de alegría a directores de marketing experimentados. Pero, al parecer, nada de eso importa cuando estás en una sala llena de abogados que creen que creativo es una forma educada de decir desempleado. El lugar era uno de esos que te hacen sentir pobre con solo respirar el aire. Lámparas de araña de cristal que probablemente costaron más que mi coche. Aperitivos tan pequeños que necesitabas una lupa y una oración. Y suficientes trajes de pingüino de etiqueta como para atender un acuario de lujo. Mi esposa. Perdón, ahora ex esposa, aunque en ese momento aún desconocía por completo el tecnicismo. Bianca Morales acababa de ser nombrada socia de Whitmore y Associates, lo cual, al parecer, es un logro muy importante en el mundo de quienes se ganan la vida discutiendo y ganando. Estaba orgulloso de ella, de verdad. Yo había sido quien le había sugerido que negociara con más ahínco. ¿Quién se había quedado despierta hasta tarde mientras practicaba sus presentaciones? ¿Quién había pedido comida tailandesa a medianoche mientras estaba enterrada entre expedientes? Pensé que éramos un equipo. Ya sabes, de esos en los que uno lleva el maletín a casa y el otro se asegura de que la casa no parezca una escena del crimen y de vez en cuando se acuerda de regar las plantas. Así que cuando tomó el micrófono durante los brindis, sonreí. Pensé que agradecería a la firma. Tal vez mencionaría con humildad su trabajo duro y su dedicación, e incluso cómo la apoyé durante el duro proceso de selección. ¿Genial? ¿Rápido? ¿Listo? Comíamos esas ridículas comidas diminutas, charlaba con gente llamada Bradford y Chezek, y nos íbamos a casa. En cambio, Bianca se aclaró la garganta, me miró directamente con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y habló por el micrófono con la seguridad de quien claramente lo había ensayado. Y quiero presentarles a mi exmarido, Mark Rivera. Sin título universitario. Sin una trayectoria profesional real. Solo alguien que se ha aprovechado de mis ingresos mientras toma fotos de sándwiches. La sala hizo esa especie de inhalación colectiva, como si todos hubieran presenciado un accidente de coche a cámara lenta. Exmarido. Dijo exmarido. ¡Qué novedad! Pero bueno. Aprendo rápido. Sus padres, Geral y Patricia Morales, que habían pasado los últimos 3 años tratándome como si fuera una fase que Bianca superaría con el tiempo, como un corte de pelo cuestionable o una fase vegetariana experimental, se rieron. No eran risas educadas. Eran risas a carcajadas, como si fuera un caso de caridad muy gracioso. Geral se secó los ojos como si fuera el telonero de un especial de comedia de Netflix por el que había pagado un precio muy alto. En la sala, la gente dudaba si reírse o mirar sus teléfonos y fingir que se lo habían perdido. Algunos abogados rieron nerviosamente. Una mujer cerca de la torre de camarones parecía realmente incómoda, lo cual agradecí.
Al menos alguien en esta habitación tenía empatía funcional. Mi cerebro hizo algo interesante, el tiempo se ralentizó y aceleró simultáneamente. Podía oír los latidos de mi corazón en los oídos. Sentía todas las miradas en ese salón clavadas en mí, esperando a ver si me derrumbaba. Lloraba o armaba un escándalo. Podía oler la colonia carísima del chico a mi lado, que sin duda se había acercado para ver mejor mi humillación. Así es la cosa con ser humillada en público. Tienes opciones. Puedes encogerte. Puedes explotar. Puedes reírte con nerviosismo y fingir que todo es una broma, que estás totalmente involucrado, aunque tu alma esté abandonando tu cuerpo. Oh, y este es el camino que elegí, no hacer absolutamente nada de lo que esperan. Ni pestañeé. No tartamudeé. No aparté la mirada. Tomé mi copa de champán, que, para que conste, había estado sosteniendo principalmente porque les daba a mis manos algo que hacer además de balancearse torpemente, y la levanté. El movimiento era tan lento que la gente lo notó. La sala se quedó en silencio, si es que eso era posible. Salud, dije, lo suficientemente alto para que todos me oyeran, pero con la calma suficiente para sonar casi aburrido. Esta es la última vez que me verán. Entonces di un sorbo, uno bueno, porque ese champán probablemente costaba más que mi seguro mensual y no iba a desperdiciarlo. Dejé la copa en la mesa más cercana con un suave tintineo y caminé directo hacia la salida. Sin correr. No salgo furioso como un villano de telerrealidad. Solo un paso firme y decidido que decía, no huyo. Elijo dejar atrás esta energía. La sala quedó tan silenciosa que parecía que se hubiera caído un contrato. Sonó el teléfono de alguien, como una sirena de niebla. Oí a Gerald empezar a decir algo, probablemente un intento condescendiente de restarle importancia, pero yo ya estaba abriéndose paso entre las pesadas puertas del salón. El pasillo del hotel estaba, afortunadamente, vacío y mucho menos humillante. Me temblaban un poco las manos. Ese temblor postadrenalina que te da cuando el cuerpo se da cuenta de que acaba de sobrevivir a algo. Saqué mi teléfono y pedí que me llevaran. A 3 minutos. Perfecto. Mientras esperaba, de pie bajo uno de esos candelabros de hotel innecesariamente recargados, abrí mi aplicación de notas y empecé a escribir. Porque si algo te enseña la fotografía de producto, es que la presentación importa. Y si iba a arruinar mi vida, lo haría con una lista de verificación. No respondas mensajes. Esta noche no. No cuando estoy enojada. No cuando inevitablemente intentan manipularme para que crea que exageré. Empaca rápido. Rápido, rapidísimo. Solo lo esencial. Deja atrás el lastre de la relación, tanto literal como metafóricamente. Nunca más comas aperitivos que parezcan signos de puntuación. En serio, si no puedo identificarlos sin un menú, no me fío. Mi coche llegó. Un bendito Toyota Camry conducido por un tipo llamado Hassan que no me preguntó por qué me iba temprano de un evento de gala, lo que lo convirtió en mi persona favorita de toda la ciudad. Al salir del hotel, me vi reflejado en la ventanilla del coche. Todavía con el traje puesto. Técnicamente, seguía invitado a esa fiesta. Pero, por alguna razón, por primera vez en 3 años, volví a parecer yo mismo. No era la versión rebajada de Mark que Bianca había estado intentando renovar para convertirla en algo más atractivo para su empresa y su familia. Simplemente Mark. El tipo que podía hacer que un sándwich pareciera una supermodelo. El tipo que aparentemente ya estaba divorciado y se enteró por un anuncio público. El tipo que estaba a punto de construir algo de lo que nadie podría atribuirse el mérito excepto él. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado 3 horas antes. Ligeramente caótico, con un ligero olor a café y comida de gato, y felizmente inconsciente de que su residente principal acababa de ser abandonado públicamente en una fiesta, a la que ni siquiera quería asistir. Me quedé en la puerta un segundo, con las llaves aún en la mano, y simplemente respiré. Este lugar era mío. Bueno, técnicamente era un alquiler, y técnicamente Bianca también tenía su nombre en el contrato, pero en todos los sentidos eso importaba. El equipo de fotografía esparcido por la mesa del comedor que nunca usaba para cenar, el equipo de iluminación en la esquina, la colección de accesorios raros que había acumulado para las sesiones fotográficas.
Este era mi espacio. Pickles, mi gato y el único compañero de piso que jamás había criticado mis decisiones, levantó su cabeza atigrada y naranja del sofá y me miró con esa expresión. Ya sabes. Esa expresión felina que dice, ¿ya volviste? Pensé que tardarías más. Tenía planes. Sus ojos verdes parpadearon lentamente, lo que en lenguaje felino significaba, te quiero, o estoy calculando cuánto tiempo me falta para que me vuelvas a alimentar. Con Pickles, siempre era 50/50. Sí, amigo, dije, dejando las llaves en el lavabo junto a la puerta, una pieza de cerámica que había fotografiado para una alfarera local el año pasado. Y ella insistió en que me la quedara. Cambio de planes. Nos mudamos. Pickles bostezó, enseñándome todos los dientes y sin ninguna preocupación por mi vida. No perdí el tiempo. Había aprendido tras años de solicitudes de clientes de última hora que, cuando hay que actuar con rapidez, hay que actuar con determinación. Cogí los 2 maletines grandes del armario del pasillo y empecé con lo importante, mis cámaras primero. La Canon 5D Mark que había comprado se había amortizado 3 veces. La Sony de repuesto que había comprado, usada y cuidada hasta que recuperó su estado profesional. Ambos quedaron envueltos en los insertos de espuma como si estuvieran hechos de sueños cristalizados y reclamaciones de seguros. A continuación, los objetivos. El 50 mm f/1.4 que hizo que todo pareciera una escena de película. El macro de 100 mm que podía hacer que una semilla de fresa pareciera una fotografía de paisaje. El caballo de batalla de 24 a 70 mm que había fotografiado de todo, desde anillos de compromiso hasta etiquetas de cerveza artesanal. Cada uno tenía su tapa, su estuche y su lugar designado en la espuma. Me moví como si estuviera operando, porque en cierto modo, lo estaba haciendo. Este era mi sustento, estaba empacando, y nadie, ni Bianca, ni sus padres, ni todo el bufete de abogados que pensaba que ser freelance significaba estar desempleado con trámites extra, me iba a obligar a dejarlo atrás. Los discos duros fueron guardados en un estuche acolchado aparte. Por terabytes de trabajo de clientes, copias de seguridad, archivos RAW y esa carpeta de fotos experimentales con las que tenía pensado hacer algo. Mi portafolio completo, básicamente. Mi prueba de que no era solo un tipo con una cámara y delirios de suficiencia. La ropa fue más fácil. Tomé 2 vaqueros que todavía me quedaban bien y no tenían manchas misteriosas. 3 camisetas negras porque había aprendido que vestir de negro te da un aspecto artístico o de trabajar en una cafetería de moda, y ambas cosas eran aceptables en mi trabajo. Una camisa abotonada para las reuniones con clientes. Ropa interior y calcetines, porque soy caótica, pero no salvaje. Mi chaqueta favorita, la gris carbón que me hacía parecer que tenía mi vida resuelta, incluso cuando no era así. Los artículos de aseo fueron a parar a una bolsa de supermercado. Cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante. El limpiador facial que me impedía parecer una huérfana victoriana atormentada. Lo básico. Saqué mi portátil, una MacBook Pro que me había costado 3 meses de sesiones de fotos de producto, pero que valió cada centavo, y empecé a encargarme de la logística. Primero, el alojamiento. Busqué sitios de reserva y busqué opciones que admitieran mascotas, porque Pickles y yo teníamos un paquete. Encontré un hotel decente para estancias prolongadas a unos 15 minutos. 2 semanas, lo suficientemente asequible como para no arruinar mis ahorros. Había buenas reseñas que mencionaban limpieza y tranquilidad, y no encontraron ningún escenario de película de terror. Lo reservé. Recibí el correo electrónico de confirmación. Me reenvío a mí mismo 3 veces, porque la paranoia es solo preparación con ansiedad. Después, los clientes. Tenía 4 proyectos activos con fechas de entrega próximas, y lo último que necesitaba era arruinar mi reputación profesional, porque mi vida personal había decidido acelerar el rodaje de una película de desastres. Abrí mi correo electrónico y empecé a escribir. Asunto, breve ajuste de horario. Hola, cliente, espero que estés bien. Una emergencia familiar requiere mi atención inmediata durante los próximos días. No se preocupe, su proyecto va por buen camino y los plazos están asegurados. Tengo todo respaldado y seguiré trabajando remotamente. Les enviaré actualizaciones a finales de semana.
Gracias por su paciencia. Mark, un profesional. Tan vago que nadie me hizo preguntas adicionales. Tan cierto que no me sentí como un mentiroso. Copié, pegué, personalicé cada uno y le di a enviar 4 veces. El silbido me pareció un avance. Entonces abrí mis mensajes y busqué a Rafi Khan, mi mejor amigo desde la universidad comunitaria y la única persona en quien confiaba para manejar esta información sin convertirla en una sesión de terapia que no había solicitado. Bianca me ridiculizó en su fiesta, me llamó su exmarido delante de todos. ¿Qué novedad? Me fui. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Rafi siempre estaba con el móvil, normalmente navegando por la tele entre sus turnos como enfermero de urgencias, lo que significaba que lo había visto todo y que, por lo tanto, la mayoría de los dramas humanos no le impresionaban. Rafi, ¿quieres que te traiga malvaviscos? Porque eso es un incendio. Me reí a carcajadas, lo que sobresaltó tanto a Pickles que se subió a lo alto de la estantería para juzgarme desde arriba. Me voy esta noche. Hotel por ahora. Te mantendré al tanto. Rafi, ¿necesitas ayuda? Salgo a las 11. Yo estoy bien. Solo necesito desaparecer un rato. Rafi, te escaqueas, pero hazlo con salud. Estoy orgulloso de ti. Llama si necesitas dinero para la fianza, apoyo emocional o ambos. Amo a ese hombre. Apagué mi teléfono. Bueno, no lo apagué. No era un psicópata, pero activé el modo no molestar. Silencié todo excepto las llamadas y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. El mundo podía esperar. Bianca podía esperar. Sus inevitables mensajes, desde defensivos hasta condescendientes, sin duda podían esperar. En mi portátil, creé una nueva carpeta en el escritorio y la titulé Operación Nueva Vida. Porque si vas a quemar tu antigua existencia, más vale que le pongas al momento Fénix un título dramático. Dentro, abrí una subcarpeta, búsqueda de apartamento, contactos, reajuste financiero y nuevo texto para la página web. Me sentí bien. Organizado. Como si estuviera construyendo algo en lugar de simplemente escaparme. A medianoche, ya tenía todo cargado en mi coche. Un Honda Civic 2015 que había tenido mejores días, pero que aún tenía portavasos y un cable auxiliar que funcionaba, que era todo lo que necesitaba. Pickles se metió en su transportín sin protestar mucho y solo intentó escapar una vez. Revisé el apartamento por última vez, apagando las luces y comprobando que no había dejado nada importante. La habitación del hotel era exactamente lo que esperaba. Limpio, genérico y, por suerte, mío. Monté un mini estudio junto a la ventana, donde entraba la luz natural por la mañana. Un trípode en la esquina. Un reflector apoyado en el escritorio. Una bolsa de cámara al alcance de la mano. En 20 minutos, la habitación parecía menos un refugio temporal y más un espacio de trabajo funcional. Pickles, liberado de su portabebé, inmediatamente reclamó el escritorio como su trono, y luego se recolocó directamente sobre el teclado de mi portátil como un pisapapeles suave y ronroneante con opiniones. ¿En serio?, le pregunté. Ronroneó más fuerte, lo cual interpreté como un sí. No me resistí. En cambio, agarré mi cuaderno, me senté en la cama beige del hotel y empecé a planear. No para mañana. Para todo lo que venga después. Los mensajes empezaron a llegar alrededor de las 7 de la mañana, lo cual era realmente impresionante considerando que la mayoría de los amigos abogados de Bianca consideraban cualquier hora antes de las 9 un crimen de guerra. Había estado despierto desde las 6. El café del hotel sabe a arrepentimiento y malas decisiones. Pero es arrepentimiento con cafeína, así que lo bebes de todos modos. Estaba editando fotos de una sesión para un cliente cuando mi teléfono, silenciado, empezó a encenderse como un árbol de Navidad con una emergencia eléctrica. Debería haberlo dejado en paz. Debería haberme concentrado en que las velas hechas a mano de esta boutique parecieran contener el significado de la vida. Pero la curiosidad es una enfermedad, y al parecer yo era la paciente cero. La primera ola, la propia Bianca. Los mensajes llegaban por etapas, como si estuviera superando las 5 etapas del duelo, pero haciendo que el problema fuera de todos. Bianca, eso fue dramático. Bianca, ¿de verdad te fuiste?
¿En serio? Bianca, la gente se está haciendo preguntas, Mark. Luego, después de un lapso de 20 minutos, donde presumiblemente se dio cuenta de que me avergonzaste al irte después de que te humillé públicamente, no era el argumento ganador que ella creía. Bianca, mira, era una broma. Todos sabían que era una broma. Estás siendo demasiado sensible. Y por último, mi favorito, el que me hizo reír a carcajadas y que sacó a Pickles de su rutina matutina de mirar por la ventana. Bianca, deberíamos hablar de esto como adultos. Creo que podemos solucionarlo si te comunicas mejor. Me quedé mirando ese último mensaje durante 30 segundos. ¿La audacia? La pura y simple audacia de llamarme su exmarido delante de un salón lleno de gente y luego insinuar que yo era el que tenía problemas de comunicación fue tan absurda que casi tuve que respetarla. Casi. No respondí. Esa era la regla número 1 de mi lista, y me aferraba a ella como si tuviera una cámara colgada del cuello. Pero Bianca fue solo el telonero. Su madre, Patricia Morales, una mujer que una vez me dijo que la fotografía no es una profesión de verdad, sino un pasatiempo por el que a veces te pagan, me envió un texto que era básicamente un ensayo con una puntuación que parecía sacada de la Facultad de Derecho. Patricia, Mark, espero que entiendan que el comentario de Bianca de anoche fue con buen humor. Aquí todos somos adultos, y a veces el humor entre la gente exitosa puede resultar duro para quienes no están acostumbrados a ese ambiente. Creo que exageraste al irte tan abruptamente. Le diste mala imagen a Bianca en su momento importante. Quizás podrías contactarla y disculparte por la interrupción. La familia significa apoyarnos mutuamente en los momentos importantes, incluso cuando las bromas no salen como queremos. Dejemos esto atrás. Patricia, lo leí 2 veces, luego una tercera, solo para asegurarme de no haber alucinado la parte donde me sugirió disculparme por haber sido humillada públicamente en un evento al que no quería asistir. La familia significa apoyarse mutuamente. Le dije en voz alta a Pickles, que se había mudado a la cama y necesitaba el edredón como si le debiera dinero. Qué gracioso viniendo de gente que me trató como si fuera una mancha en el perfil de LinkedIn de su hija. Pickles maulló, lo que interpreté como que estaba de acuerdo. Pero espera, hay más. Porque Gerald Morales, el padre de Bianca, un hombre que hablaba exclusivamente con metáforas empresariales y creía que las emociones eran lo que usaban los débiles en lugar de la planificación estratégica, no envió un mensaje. No, Gerald envió un correo electrónico. Un correo electrónico formal. Adjunto. Asunto, claridad financiera. Respecto a su relación con Bianca Mark, creo en la transparencia y en la toma de decisiones basadas en datos. Adjunto encontrará una hoja de cálculo que detalla el apoyo financiero aproximado que Bianca les ha brindado durante su matrimonio. Lo titulé Donde Mark se benefició de nosotros, porque creo que es importante que comprendan la gran inversión que la familia Morales ha hecho en su estilo de vida. Esto no pretende ser hostil, simplemente es un hecho. Los números no mienten. Espero que esto aporte contexto a los comentarios de anoche. Saludos, Gerald. Abrí el archivo adjunto. Era una hoja de cálculo de Excel. Con códigos de colores y fórmulas. Categorías incluidas, diferencial de alquiler. Al parecer, debería haber pagado más. Asistí a eventos de networking, donde cada uno asignaba un valor en dólares a los aperitivos que había comido. Valor de asesoramiento profesional, que figuraba en $5,000, y realmente quería saber cómo lo había calculado. Y mi favorito, solución de problemas de Wi-Fi de febrero de 2023, que figuraba en $150. Le arreglé el Wi-Fi desconectando y volviendo a conectar el router. Algo que podría haber buscado en Google. Y le asignó un valor monetario, como si le hubiera hecho una cirugía. Esta familia. Murmuré, cerrando la laptop antes de decirle algo que el agente del FBI del hotel asignado a mi cámara web tendría que informar. Toda esta familia está trastornada. El único mensaje remotamente humano llegó esa misma tarde, y era de alguien a quien apenas conocía. Sloan Park, uno de los colegas de Bianca en la firma. La había visto quizás 3 veces. Siempre en eventos corporativos. Siempre brevemente. Siempre con la apariencia de que preferiría estar en cualquier otro lugar.
Era una de esas personas que parecía competente y agotada a partes iguales, como si fuera muy buena en su trabajo, pero este le estaba quitando energía poco a poco. Sloan, hola Mark. Anoche fue brutal. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso. Si necesitas una referencia, conozco una marca de moda sostenible que necesita fotografía de producto. Buscan a alguien que pueda hacer que la ropa ecológica parezca de alta gama, sin el efecto de lavado verde. Pensé en tu portafolio. Avísame. Me quedé mirando el mensaje como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Alguien del mundo de Bianca siendo amable? ¿Ofreciendo ayuda sin sermonear? ¿No insinuando que yo me lo busqué? Yo. Trabajo por dinero y comida. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Sloan, pagamos en ambos. Además, sus bocadillos son realmente buenos. Como granola sofisticada que no sabe a castigo. De verdad sonreí. Mi primera sonrisa sincera desde la fiesta. Yo. Envíame la información de contacto. Gracias, Sloan. Sloan, listo. Además, por si sirve de algo, la mitad de la sala pensó que lo que hiciste fue la salida más elegante que jamás habían visto. La otra mitad son abogados y no entienden las emociones humanas, así que no te preocupes por ellos. Quería preguntarle por qué estaba siendo amable, cuál era su intención, si se trataba de alguna elaborada estrategia de la empresa para hacerme parecer inestable. Pero tal vez, y esto era una idea descabellada, tal vez solo era una persona decente atrapada en un trabajo lleno de gente que usaba su profesionalismo como arma. Al anochecer, tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional, no la que venía con una hoja de cálculo adjunta. Busqué terapeutas cerca de mí y filtré por si aceptaban mi seguro y no parecía que me juzgaran por hablar de mis sentimientos. La doctora Nora Álvarez tenía un perfil que decía especializarse en transiciones de vida, autoestima y recuperación de relaciones tóxicas. Su foto mostraba a una mujer de unos 40 años con una mirada amable y una sonrisa que sugería que había escuchado historias peores que la mía y tenía opiniones al respecto. Reservé una sesión virtual para el día siguiente. Me costó un copago y lo que me quedaba de orgullo, que en ese momento eran unos $3 y algo de dinero prestado. La sesión fue en mi habitación de hotel, con pepinillos que ocasionalmente se colaban en la cámara web. A la doctora Álvarez no pareció molestarle el gato ni que llamara claramente desde un hotel, ni que me pasara los primeros 5 minutos explicando el problema de la hoja de cálculo, porque le parecía importante que alguien ajeno a mí confirmara que era una locura. Tu tranquila salida fue saludable, dijo, después de que terminé de contarle toda la historia. Tenía esa forma de asentir que te hacía sentir que tus sentimientos no eran estúpidos. Estableces un límite en tiempo real. Eso es realmente difícil de lograr. Gracias, dije, y lo decía en serio. Lo llamo el micrófono silencioso. Sonrió. Eso fue exactamente. Ahora hablemos de lo que viene después, porque salir de la habitación fue el primer paso. No volver es el segundo, y suele ser más difícil. Hablamos durante 50 minutos. Me enseñó frases como, eso no me sirve, no estoy disponible para ese tipo de interacción, y mi favorita, voy a pensarlo antes de responder, que era la jerga de los terapeutas para decir, necesito tiempo para averiguar si estás siendo razonable o si te has vuelto loco. Al terminar la sesión, me sentí más ligero, no arreglado. No era tan ingenuo como para pensar que una sesión de terapia solucionaría algo, sino más ligero, como si alguien me hubiera confirmado que no estaba exagerando, que no estaba siendo demasiado sensible, que ese no era el problema. Miré a Pickles, que había reclamado mi almohada como su trono personal. Todo irá bien, le dije. Parpadeó lentamente, lo que en lenguaje felino es básicamente un abrazo. Entiendo. Elegir una nueva ciudad es como tener citas online. Solo que en lugar de deslizar el dedo hacia la derecha en alguien que probablemente mintió sobre su altura, te comprometes con un código postal que podría cambiarte la vida o hacerte arrepentir de cada decisión que te llevó allí. Necesitaba un lugar que no estuviera aquí. Siendo esta la ciudad donde probablemente el rostro de Bianca aparecía en una valla publicitaria que anunciaba excelencia legal e indisponibilidad emocional, hice una lista porque, al parecer, ahora soy esa persona. La que hace listas. La persona que clasifica las cosas por colores.
La persona que está a un mal día de comprar una etiquetadora y volverse completamente loca con ella. Mis requisitos eran simples. Luz natural decente para la fotografía, porque no iba a sacrificar la calidad de mi trabajo por la geografía. Alquiler asequible, porque mi cuenta bancaria no estaba precisamente dando volteretas. Una comunidad creativa que no me preguntaría por qué no fui a la escuela de arte. Y esto era innegociable. Buenos bagels. Se puede saber todo sobre una ciudad por sus bagels. Si te sirven pan con un agujero y lo llaman bagel, es una señal de alerta mayor que la que pasé por alto durante mi matrimonio. Preseleccioné 5 ciudades. Eliminé 2 inmediatamente porque sus anuncios de apartamentos en Craigslist parecían escritos por personas que pensaban que el acogedor significaba que puedes tocar las 4 paredes sin moverte, y con carácter, significaba que el edificio tenía fantasmas y una demanda pendiente. Eso me dejó con 3. Pittsburgh, porque se estaba reinventando y tenía esa energía desfavorable y luchadora con la que me identificaba. Richmond, porque la escena gastronómica era aparentemente increíble y el alquiler no me obligaría a vender órganos. Y Filadelfia, porque era más barata que Nueva York, más aguerrida que Boston y tenía esa combinación perfecta de historia, y ya hemos visto algunas cosas, que me parecían auténticas. Elegí Filadelfia. No por una gran epifanía ni porque le di un dardo a un mapa, aunque eso habría sido más dramático, sino porque miré la luz. Pasé 2 horas investigando estudios de fotografía, mirando publicaciones de Instagram etiquetadas con ubicaciones de Filadelfia y analizando cómo el sol iluminaba los edificios de diferentes barrios. La luz era buena. La hora dorada parecía tener un significado especial allí. La arquitectura tenía textura, ladrillos y ventanas de almacén, y esas casas adosadas que parecían llevar 100 años conversando. Además, los bagels pasaron la prueba. Había investigado. Esta era una ciudad que respetaba los bagels. Encontré un loft en una antigua fábrica textil reconvertida en Fistone. El anuncio mostraba ladrillos vistos, ventanas altas que eran como la hierba gatera de los fotógrafos, suelos de madera con más personalidad que la mayoría de la gente que había conocido en los eventos de la firma, de Bianca, y suficiente espacio para montar un estudio de verdad, sin tener que meter los trípodes de luz en el baño. El alquiler era razonable, o lo más razonable posible cuando empiezas de cero y, al parecer, el padre de tu exesposa ha estado registrando tu dependencia financiera en un archivo de Excel. Hice un video tour con el casero, un tipo llamado Marcus que vestía una camiseta de los Flyers y no me preguntó ni una sola vez sobre mí historial crediticio ni por qué me mudaba de otro estado. Me preguntó si me parecía bien el ruido porque había otros artistas en el edificio, y cuando le dije que me mudaba allí para estar rodeado de gente creativa que no fuera abogada, se rió y dijo, «¿Vas a encajar de maravilla, tío?» Firmé el contrato de arrendamiento digitalmente, transferí la fianza y, de repente, tenía una dirección en la que Bianca nunca había estado, que me pareció más poderosa de lo que probablemente debería. El día de la mudanza fue un torbellino de pánico por el UAUL y el descubrimiento de que tenía más equipo fotográfico que muebles, lo cual me pareció perfecto para mi vida. El loft era todo lo que prometían las fotos, y de alguna manera incluso mejor. Esas ventanas, tío, esas ventanas iban a hacer que mis fotos de producto parecieran sacadas de revistas pagadas. Mis vecinos se presentaron en la primera hora, lo cual fue o muy amable o muy entrometido, y yo prefería creer que era lo primero porque necesitaba victorias. Juniper vivía al otro lado del pasillo. Una ebanista que, al parecer, se especializaba en piezas que imitaban la naturaleza, decidió colaborar con la geometría. Apareció con galletas caseras aún calientes y con un sabor a que a alguien le importaban las proporciones de mantequilla, lo que la convirtió de inmediato en mi persona favorita de Pensilvania. «Bienvenido al edificio raro», dijo, apoyada en el marco de mi puerta mientras yo intentaba averiguar dónde había ido a parar mi cafetera en medio del caos de la mudanza. Tenía unos 30 años, un overol manchado de pintura y la energía competente que sugería que podía construirte una mesa y, probablemente también arreglarte el coche. Aquí todos somos creativos, así que a veces se pone ruidoso, pero es un buen ruido. Como gente haciendo ruido, no gente gritando por el ruido de sus plazas de aparcamiento. Bueno, no me importa el ruido, dije, encontrando por fin la cafetera debajo de una caja etiquetada como utensilios de cocina, quizá. Gritos que dejé atrás en mi vida anterior.
Sonrió como si supiera que había una historia ahí, pero tuvo la cortesía de no preguntar. Hay un poeta arriba llamado Theo. Practica poesía slam a horas intempestivas. Pero es bueno, así que vale la pena. Y abajo hay una pequeña agencia de publicidad que huele a café caro y desesperación. Pero son amables. A veces necesitan fotos de producto. Se me pusieron las orejas como pepinillos cuando oyó el abrelatas. La fotografía de productos es literalmente lo que hago. Oh, te va a ir genial aquí, dijo Juniper. Además, hay un puesto de tacos en la esquina todos los martes y jueves. Solo pago en efectivo. El pastor te cambia la vida. No te lo pierdas. Theo, el poeta de arriba, llamó a mi puerta esa misma noche mientras yo montaba mi equipo de iluminación. Era alto y delgado, de una forma que sugería que se olvidaba de comer mientras trabajaba, y tenía la intensidad que probablemente hacía que la gente confiara de verdad en él o cruzara la calle. Me enteré de que tenemos fotógrafo, dijo, como si fuera la noticia más interesante del mes. Soy Theo. A veces toco en la cafetería que está a 2 cuadras. Deberías venir. Además, si alguna vez necesitas a alguien que posa para retratos melancólicos donde parezca que están contemplando la existencia, soy muy buena pareciendo contemplativa. Me reí. Lo tendré en cuenta. Genial. Y, bienvenido al edificio. Todos somos creativos sin Blanca intentando ganar dinero y arte a la vez, así que estás entre los tuyos. Lo dijo como si fuera una medalla de honor, y sinceramente, en cierto modo lo era. El estudio de publicidad de abajo, una operación llamada Brit House Creative, envió a alguien al día siguiente. Una mujer llamada Asa, con esa energía que sugería que trabajaba con café frío y plazos de entrega poco realistas. Juniper dijo que eres fotógrafa de producto. Preguntó, directa al grano. Subcontratamos ese trabajo constantemente. Si eres bueno, rápido y no nos ignoras cuando la situación se complica, te enviaremos trabajo. Cumplo con las 3 cosas. Dije, quizá con demasiada confianza, pero con razón. Genial. Envíame tu portafolio y tus tarifas. Tarifas reales, no. Estoy desesperado, así que trabajaré por las tarifas de exposición. Pagamos dinero real. Podría haberla besado. Esa noche, me senté en el suelo de mi loft, en mi nueva ciudad, rodeada de cajas y posibilidades. Abrí nuevas cuentas bancarias porque empezar de cero significaba empezar de cero. Cambié mi dirección comercial al loft de Filadelfia. Actualicé el encabezado de mi sitio web para que dijera Filadelfia, Pensilvania, como si hubiera estado aquí desde siempre. Me di de baja del boletín informativo de la firma de Bianca, que llegaba semanalmente con asuntos como Whitmore & Associates, líder en derecho corporativo y socio destacado. Conoce a nuestro equipo. Cada correo electrónico me recordaba que debía estar impresionada, que debía sentirme afortunada de haber estado cerca de todo ese éxito. Ya no necesitaba los recordatorios. En una nota adhesiva, porque al parecer ya estaba totalmente comprometida con la vida de las notas adhesivas, escribí 3 reglas. Sin mendigar. Sin alardear. Solo construir. Lo pegué en el espejo del baño, donde lo veía cada mañana. ¿Simple? Claro. El tipo de manifiesto que no requería una charla TED ni un póster motivacional con un águila. Pickles, que había estado explorando su nuevo reino, saltó al alféizar de la ventana y contempló Filadelfia como si fuera un pequeño mafioso naranja vigilando su territorio. Lo logramos, amigo, dije. Maulló una vez, lo cual interpreté como aprobación. Afuera, la ciudad bullía con ese sonido tan característico de la ciudad. Tráfico lejano. La música de alguien. La vida transcurría a capas. No había silencio. No fue perfecto. Pero fue mío. Empezar de cero profesionalmente es raro porque eres la misma persona con las mismas habilidades, pero de alguna manera tienes que convencerte a ti mismo y a todos los demás de que no solo estás huyendo de un desastre, sino que estás corriendo hacia algo mejor. La diferencia es sutil pero importante, como la diferencia entre lo rústico y lo que parece sacado de una foto de granero cuando se fotografían campañas de productos. Pasé mi primera semana completa en Filadelfia reconstruyendo mi marca desde cero, lo cual suena dramático,
Pero en realidad solo significó encerrarme en el desván con pepinillos como único compañero y suficiente café para alimentar a un país pequeño. Mi antiguo sitio web estaba bien, era profesional, limpio, con un portafolio que demostraba que sabía cómo enfocar las cosas, pero parecía que tenía la huella de Bianca por todas partes. Me ayudó con el texto, lo que significa que eliminó toda mi personalidad y la reemplazó con frases como: aprovechar la narrativa visual para impulsar la interacción con la marca. Nadie habla así. Nadie piensa así. Y si lo hacen, no quiero fotografiar sus productos. Estudio Rivera. Así lo llamé. Sencillo. Limpio. Mi apellido como una firma en un trabajo del que me sentía orgulloso. El sitio web se renovó por completo, con paquetes sencillos con cifras reales en lugar de información de contacto para el precio, que es solo un código para decir: inventaré una cifra según lo que creo que puedes pagar. 3 niveles: esencial, profesional y premium. Cada uno explica claramente lo que recibiste, cuántas imágenes, cuántas rondas de revisión, el tiempo de entrega, todo. Sin cargos ocultos. Y, por cierto, sin cargos que aparecen después, como familiares no invitados en acción de gracias. Y esto es lo que me pareció revolucionario: dejé de subestimar mi trabajo. Simplemente lo dejé. De golpe. Se acabaron los precios para amigos y familiares, o como nos conocemos desde hace mucho tiempo. O esta vez te hago una oferta. ¿Sabes de qué me di cuenta? Si alguien es realmente tu amigo, quiere apoyarte con todas tus fuerzas. Quieren que triunfes. No intentan exprimirte como si fueras un estante de liquidación en una tienda departamental a punto de cerrar. Si quieres trabajo gratis, decidí, puedes ser modelo de sándwich. Te fotografío entre 2 rebanadas de pan y lo llamaremos arte. Si no, paga la tarifa. Me uní a todas las reuniones creativas locales que encontré en meetup.com, lo cual puede ser una excelente estrategia para hacer contactos o una señal de que me sentía terriblemente solo, y trataba de hacer amigos como un niño en un nuevo colegio. Probablemente ambos. Definitivamente ambos. El primero fue en una cafetería llamada Último Coffee, que tenía esa estética que te daba ganas de comprar una máquina de escribir y fingir que estabas escribiendo una novela, aunque en realidad solo estabas mirando Instagram. La reunión se llamaba Philly Freelance Collective y la descripción decía: un lugar informal para creativos independientes cansados de trabajar solos y hablar con sus mascotas. Me sentí atacado y respondí de inmediato. Llegué con mi portafolio impreso, no en un cartón elegante como si estuviera en una entrevista de trabajo, sino con fotos limpias en una carpeta sencilla que decía: me importa mi trabajo, pero no intento intimidarte con el valor de la producción. Había unas 15 personas allí, sentadas en mesas desiguales con portátiles y cuadernos de dibujo, y con esa energía típica de cafetería que es mitad productividad y mitad procrastinación. Me presenté. Hola, soy Mark. Soy fotógrafo de productos. Hago que los objetos inanimados parezcan tener pensamientos y sentimientos. Me mudé aquí hace poco, desde una ciudad donde la gente creía que la fotografía era un pasatiempo que practicaba entre mi desempleo. La gente se reía. Conmigo, no de mí. Eso era nuevo. Eso fue muy novedoso. Una mujer llamada Casey, que trabajaba en estrategias de marca, dijo: gracias a Dios, alguien que realmente admite que esto es difícil. Estoy harta de que la gente finja que trabajar como freelance es pura libertad y se quede dormida. Bueno, sí, puedo trabajar en pijama, pero también estoy a una factura sin pagar de un ataque de pánico. Todos asintieron como si acabara de recitar las Sagradas Escrituras. Les enseñé mis fotos de muestra. Una bolsa de café que parecía a punto de soltar un podcast de filosofía. Un jabón artesanal con más profundidad que la mayoría de los colegas de mi exesposa. Un juego de cuchillos de cocina que lograba parecer peligroso y artístico sin ser amenazante. La gente se acercó. Hicieron preguntas. Preguntas reales como: ¿cómo consigues ese reflejo? ¿Y cuál es tu configuración de iluminación? En lugar de: ¿cuál es tu verdadero trabajo? Un diseñador gráfico llamado Marcus, un Marcus diferente al de mi casero. Al parecer, Filadelfia tenía una cuota de Marcus. Dijo que tenía un cliente que necesitaba fotos de producto para un cambio de marca. ¿Podría recomendarme?
Claro. Dije, intentando sonar despreocupado. Como si esta no fuera la primera recomendación orgánica que recibía en meses sin un sermón sobre sostenibilidad, ni una hoja de cálculo sobre mis deficiencias. Empecé a ir cada semana. Llevaba muestras diferentes cada vez. Empecé a hacer amigos de verdad. Gente que entendía que, no puedo, tengo una fecha límite, no era una excusa, era una condición legítima de la vida. Gente que entendía que el trabajo creativo no era menos real solo por no hacerlo en una oficina con luces fluorescentes que te va drenando el alma. Los trabajos empezaron a llegar, al principio despacio, luego más rápido. Una cafetería quería fotografiar sus pasteles como si estuvieran haciendo una audición para un programa de cocina. Una marca de moda independiente necesitaba fotos para su logo, pero no podía permitirse una producción enorme. Así que lo hice funcionar con luz natural. Una pared de ladrillos y modelos que en realidad eran solo amigas del diseñador, pero fotografiadas como si hubieran desfilado en pasarelas parisinas. Mi favorita fue una empresa de velas dirigida por dos mujeres llamadas Bex y Jordan, que empezaron a fabricar velas en su cocina, y de alguna manera, lo convirtieron en un negocio de verdad. Querían llamas que transmitieran la sensación de una mañana de domingo. Sus palabras exactas, y eso me encanta. No que parezca caro ni premium, sino que se sienta como algo. Como un estado de ánimo. Como un momento que querías vivir. Fotografié esas velas en la hora dorada con una luz de fondo que hacía que las llamas parecieran pequeñas fogatas, que podías sostener en la mano. Lloraron al ver las pruebas. Lágrimas de verdad. Luego me pagaron a tiempo y me recomendaron otros 3 pequeños negocios. Así es como se supone que debe sentirse, pensé. La terapia con el médico se convirtió en algo semanal. Hacíamos videollamadas, ella en su despacho, con estanterías que parecían contener las respuestas a la vida, yo en mi desván. A veces, con pepinillos caminando sobre mi teclado como si estuviera añadiendo sus propias notas clínicas. Me enseñó frases que parecían trucos para la edad adulta. Eso no me funciona. 5 palabras. Simple. Sin agresividad. Sin disculpas. Es un hecho. Empecé a usarlo en todas partes. El cliente quería una entrega urgente sin cargos por envío urgente. Eso no me funciona. Pero aquí están mis opciones urgentes. Un amigo de la familia quería fotos gratis porque solo tomaría 1 minuto. Eso no me funciona. Pero me encantaría enviarte mi presupuesto. Fue como si hubiera descubierto un superpoder que no sabía que existía. Necesito reflexionar sobre eso antes de responder. Esto me salvó de tomar aproximadamente 17 decisiones terribles en un mes. Alguien me preguntaba algo por correo electrónico. Normalmente era algo que parecía urgente, pero en realidad no lo era. Y en lugar de decir que sí de inmediato por miedo a que encontraran a otra persona, decía que necesitaba tiempo para considerarlo. El 90% de las veces, tras pensarlo, me di cuenta de que era un pésimo trato, una pesadilla descontrolada a punto de ocurrir, o algo que simplemente no quería hacer. La doctora Noor también me enseñó la diferencia entre ser amable y ser un felpudo, algo que, sinceramente, debería enseñarse en las escuelas justo después de álgebra y antes de lo que sea la mitocondria. Se puede ser amable y tener límites, dijo durante una sesión. No son cosas opuestas. En realidad, lo más amable que puedes hacer por ti mismo y por los demás es tener claro para qué estás disponible. Lo anoté. Lo pegué en otra nota adhesiva. Mi espejo del baño se estaba convirtiendo en un manifiesto para entonces. Incluso usé, eso no me funciona, sobre los ingredientes de la pizza una noche cuando Theo me invitó a comer pizza y cerveza con él y Juniper. Estaban debatiendo sobre la piña en la pizza. Un debate que probablemente ha acabado con amistades y posiblemente con gobiernos pequeños. Respeto la piña, dije. Sostuve mi cerveza como si fuera a dar un discurso presidencial. Simplemente no puedo participar en esa opción culinaria en este momento. Eso no me funciona. Ambos se partieron de risa. Juniper dijo, ¿acabas de hablar en terapia para no tener una opinión sobre la pizza? Yo, en terapia, me puse límites con la pizza. Corregí. Se llama crecimiento. Al final, nos dieron mitad piña, mitad pepperoni.
Y me sentí como si hubiera superado con éxito una crisis diplomática. Más tarde esa noche, de vuelta en mi desván, con los pepinillos ronroneando en mi pecho como una almohadilla térmica cálida y crítica, pensé en lo diferente que se sentía todo. No perfecto. Todavía me despertaba algunas mañanas con esa extraña ansiedad, como si hubiera olvidado algo importante, pero diferente. Mejor. Ya no mendigaba sobras. Ya no me disculpaba por existir. No me estaba rebajando a la irrelevancia. Solo estaba construyendo. Una oportunidad. Un límite. Uno que no me funciona en este momento. Y, sinceramente, funcionaba. 3 semanas después de mi renacimiento en Filadelfia, que así lo llamaba yo porque huir y fingir que todo está bien no me sonaba tan bien. Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Normalmente dejo que esas llamadas vayan al buzón de voz porque el 90% de las llamadas desconocidas son spam, alguien que intenta venderme una garantía extendida para un coche que no tengo, o peor aún, un antiguo cliente que piensa, si le hago un pequeño cambio, no tiene que pagar la revisión. Pero algo me hizo responder. Quizás fue el instinto. Quizás fue el aburrimiento. Quizás Pickles me había estado mirando con esos ojos verdes críticos tanto tiempo que necesitaba interactuar con otra voz humana antes de empezar a narrar mi vida en voz alta como en un documental. Soy Mark, dije, usando mi tono profesional, que se encuentra entre, tengo mi vida resuelta, y, por favor, contráteme, le prometo que soy competente. Señor Rivera, soy Lionel Beaumont. La voz era mayor, con una distinción que sugería que probablemente poseía varias casas y tenía opiniones firmes sobre el whisky escocés. Soy socio fundador de Whitmore y Associates, ahora jubilado, aunque sigo participando como asesor. Mi cerebro hizo un cortocircuito y se reinició como un ordenador que abre demasiadas pestañas a la vez. Whitmore y Associates. El bufete de Bianca. El bufete donde me habían asado públicamente como a un malvavisco en una hoguera. La firma a cuyos eventos de socios asistí mientras la gente me miraba como si fuera el empleado que se había equivocado de sala. Ah, dije, lo cual definitivamente no fue mi momento más articulado. Pero honestamente fue lo mejor que pude decir mientras mi cerebro aún procesaba la ironía cósmica de esta situación. Me enteré de lo sucedido en la celebración de socios. El señor Beaumont continuó, con un tono tranquilo y completamente ilegible. También vi tu portafolio. Sloan Park me lo envió cuando buscaba fotógrafos para un proyecto en el que está trabajando. Su trabajo es excepcional, señor Rivera. Realmente excepcional. Me senté. Me senté directamente en el suelo de mi desván porque de repente mis piernas olvidaron cómo sostener un cuerpo humano. Gracias, lo logré. Profesional. ¿Tranquilo? Para nada, como si mi monólogo interno estuviera gritando. ¿Qué está pasando ahora mismo en mayúsculas? La empresa está en proceso de renovación de marca, dijo. Nueva identidad visual. Nuevo sitio web. Nuevos materiales de marketing. Buscamos a alguien que se encargue de la fotografía, los retratos de equipo, el entorno de oficina, etc. Me gustaría que presentaras tu candidatura. ¿Te interesaría? La ironía no solo me supo a metal en la boca. Sabía a ferretería. Sabía como si el universo hubiera visto mi vida y hubiera dicho, ¿sabes qué sería divertidísimo? Esta era la empresa donde trabajaba mi exesposa. La empresa donde sus padres probablemente aún contaban historias sobre mí en cenas, como si fuera una advertencia sobre casarse por debajo del nivel impositivo. La firma que representaba todo lo que había dejado. Y querían que presentara mi proyecto para su renovación de marca. Mi corazón estaba en plena efervescencia. Ejercicio cardiovascular intenso en mi cavidad torácica. Pero mi voz. Mi voz se mantuvo firme. Me interesaría mucho, dije. ¿Cuándo te gustaría ver una presentación? ¿Qué tal el próximo martes? Digamos, a las 10 de la mañana. Podemos vernos en mi oficina en Gladwin si prefieres evitar la oficina del centro. Él lo sabía. Sabía perfectamente que entrar en esa oficina sería como asistir voluntariamente a mi propia versión de la secuela de la crítica. Y me estaba dando una salida. Lo aprecié más de lo que él podría imaginar. El martes a las 10 está perfecto, dije.
Prepararé una presentación completa. Excelente. Le enviaré los detalles por correo electrónico. Ah, y señor Rivera, venga y prepárese para mostrarnos que lo hace diferente. Podemos contratar a cualquier fotógrafo competente en Filadelfia. Quiero saber por qué deberíamos contratarte específicamente. Después de colgar, me quedé sentado en el suelo durante 5 minutos. Miré a Pickles, quien me devolvió la mirada como si le acabara de decir que nos mudábamos otra vez y él no estuviera aquí para eso. Esto es una locura, dije en voz alta. Esto es una locura absoluta. Pickles bostezó. Tienes razón, dije. También es una oportunidad. Una enorme oportunidad. Con la empresa que me humilló públicamente. No hay nada raro en esto. Me levanté, me troné los nudillos como si fuera a pelear con alguien en lugar de hacer una presentación de PowerPoint, y me puse a trabajar. La presentación que preparé durante los siguientes 4 días no solo fue buena, sino también impactante. Reunía todo lo que había aprendido sobre cómo hacer que objetos inanimados parecieran tener personalidad, aplicado a personas y espacios de oficina. Creé maquetas que mostraban cómo podría ser su renovación de marca. Retratos de equipo donde las personas parecían realmente humanas en lugar de robots corporativos. Fotos de oficina sin ese aire de rehenes bajo la luz fluorescente que la mayoría de las fotografías de bufetes de abogados conseguían. Colores de marca que sugerían, somos profesionales y competentes, sin gritar, te arrancaremos la cabeza y luego te cobraremos. Incluí muestras de mi gama. Serio cuando debía serlo. Cálido cuando debía ser accesible. Dinámico cuando necesitaba energía. Escribí un texto claro y seguro, sin ser arrogante. Le puse un precio justo. No era barato por desesperación, ni caro por delirio, era justo porque ahora sabía lo que valía. Juniper llamó a mi puerta alrededor de la hora 15 de este proceso, me miró rodeado de laptop, tazas de café y, sin duda, demasiadas pestañas abiertas del navegador, y me dijo, parece que estás planeando un atraco o sufriendo una crisis nerviosa. Le propuse al bufete de abogados de mi exesposa la fotografía de renovación de su marca, y lo dije sin levantar la vista. Parpadeó. ¿Eso? Ni siquiera sé qué es. ¿Es la mejor venganza o la peor idea? Podrían ser ambas cosas, admití. Lo sabremos el martes. El martes llegó como si hubiera estado esperando su gran y dramática entrada. Me puse mi blazer gris carbón, ese que me hacía parecer que tenía opiniones sobre arquitectura, combinado con vaqueros oscuros y botas que decían profesional creativo, en lugar de aparecí en chándal. Llevé copias impresas de la presentación, ya que algunos aún apreciaban los materiales físicos, y mi iPad con el portafolio completo por si querían profundizar. La oficina en casa del señor Beaumont estaba en uno de esos barrios donde las casas parecían diseñadas por gente que pensaba que lo sutil era para aficionados, pero su oficina en realidad era sorprendentemente normal. Grandes ventanales, mucha luz natural, estanterías que parecían de verdad usadas en lugar de decorativas, y un café que olía a caro pero no a pretencioso. Estaba allí con otras 2 personas, Sloan, quien me dio un asentimiento alentador, y otro socio llamado Richard Chun, quien se encargaba del marketing de la empresa, al parecer, tenía la última palabra en las decisiones creativas. Les presenté mi proyecto durante 45 minutos. Les mostré las maquetas. Les expliqué mi proceso. Les expliqué cómo fotografiaría su espacio para que se sintiera profesional y humano. Abordé el tema principal sin rodeos. Sé que mi experiencia personal con esta firma es complicada. Eso no afectará mi trabajo. De hecho, estoy más motivado para ofrecer algo excepcional. Richard Chun sonrió. Agradezco tu franqueza. Muéstranos una serie de prueba. 5 retratos, 3 entornos de oficina. Tienes una semana. Hice esa serie de prueba como si toda mi carrera dependiera de ello, porque, sinceramente, en cierto modo dependía de ello. Fotografié a 3 abogados, ninguno de ellos Bianca, gracias a Dios, y los hice parecer competentes y accesibles, en lugar de como si estuvieran a punto de ejecutar la hipoteca de alguien. Fotografié sus salas de conferencias con una luz que las hacía parecer menos un thriller corporativo distópico y más un lugar donde ocurren cosas productivas. Lo entregué en 6 días. Les encantó.
El contrato se firmó el viernes por la tarde. Paquete completo de fotografía para la renovación de la marca. 6 cifras. Pagado a plazos con una cláusula de cancelación que me protegía si se echaban atrás. Lo firmé, lo devolví y me quedé sentado mirando la pantalla del portátil como si acabara de ganar algo por lo que no sabía que competía. Luego me conecté a internet y compré un montón de rascadores premium. De esos sofisticados con varios niveles y cuerda de sisal, que probablemente costaban más que el objetivo de mi primera cámara. Porque ya éramos oficialmente una casa con 2 rascadores, y eso me pareció un éxito entre ridículo y completamente válido. Pickles inspeccionó sus nuevos muebles con la seriedad de un inspector de viviendas y de inmediato se apoderó de la plataforma superior como su nuevo trono. Lo logramos, amigo, dije. Maulló una vez, se despatarró en su nuevo reino y se durmió enseguida. Sí, sin duda lo logramos. Lo bueno del éxito es que te hace más seguro y más paranoico a la vez. Por ejemplo, acababa de conseguir un contrato millonario con una empresa que antes me trataba como si fuera un mueble decorativo que de vez en cuando se comía los aperitivos, y en lugar de celebrarlo como una persona normal, pasé 3 días convencido de que se habían dado cuenta de su error y les había pedido que me devolvieran el dinero. La doctora Nur lo llamó síndrome del impostor y dijo que era normal. Yo lo llamé mi personalidad, y ella dijo que probablemente deberíamos hablar de eso. Pero el trabajo era real, los cheques se cobraban, y de repente, tenía un impulso que parecía como si estuviera bajando una bicicleta y hubiera olvidado dónde estaban los frenos. Un buen susto, no un susto malo. El tipo de susto que trae posibilidades en lugar de consecuencias. Empecé a ir a una noche de coworking en un espacio llamado The Foundry. Sí, cada espacio de trabajo creativo en Filadelfia lleva el nombre de algo vagamente industrial. Lo entendemos. Todos somos muy auténticos. Somos freelancers reunidos para trabajar en paralelo, como una especie de grupo de apoyo a la productividad. Básicamente, todos evitamos trabajar solos en nuestros apartamentos, donde la única retroalimentación que recibimos es la de nuestros gatos, pero con mejor wifi y kombucha de barril. Ahí conocí a Kai Morales. Lo sé, Morales. El universo tiene chistes, y al parecer, estaba preparando un plan de 5 minutos sobre mi vida. Kai estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, rodeado de aproximadamente 7000 notas adhesivas y una computadora portátil con más pegatinas que superficie visible. Kai usó pronombres que terminaban en ellos, que anunciaron inmediatamente en cuanto empezamos a hablar, y agradecí la eficiencia, murmuraban frente a la pantalla de una forma que sugería que la página web que estaban creando había insultado personalmente a su madre. ¿Todo bien?, pregunté, porque al parecer ahora soy de las que hablan con desconocidos. Philadelphia Mark era muy diferente de Old City Mark. El Mark de Filadelfia opinaba y entablaba conversaciones. El Mark de la ciudad vieja comía pequeños aperitivos y sonreía cortésmente mientras la gente lo criticaba. Kai levantó la vista con la expresión de alguien que ha estado mirando un código durante tanto tiempo que ha olvidado la existencia de los rostros humanos. El sitio web de este cliente se mantiene firme con cinta adhesiva y oraciones. Básicamente, estoy operando a un paciente que ya está muerto, pero aún no lo sabe. Me reí. Me dedico a fotografiar productos. La semana pasada pasé 2 horas haciendo que una hamburguesa pareciera apetitosa mientras se descomponía lentamente bajo la luz del sol. Entiendo lo que es luchar por algo que no se puede perder. ¿Fotografía de producto? Kai se animó como si acabara de decir la contraseña mágica. ¿Haces visuales para sitios web? Como cosas personalizadas para marcas. Eso es literalmente la mayor parte de mi trabajo ahora. Bueno, esta es mi situación, dijo Kai, cerrando la laptop como si fuéramos a tener una conversación seria de negocios, que al parecer era así. Desarrollo sitios web para pequeñas empresas y startups. Soy muy bueno con el código, la funcionalidad y haciendo que las cosas no se rompan. Pero lo visual. Puedo hacer que algo funcione, pero no puedo hacer que parezca de esta década. Sigo diciéndoles a los clientes que necesitan fotografías personalizadas y siguen usando fotos de archivo que parecen un emoji de pulgar hacia arriba que se volvió consciente. Las fotos de archivo son lo peor. Acepté. Nada dice que nos rendimos como un grupo diverso de personas riéndose de una ensalada en una sala de conferencias.
Exactamente. Kai me señaló como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Bueno, presenta tu idea. ¿Y si colaboramos? Te envío a mis clientes web que necesitan imágenes. Me envías a tus clientes de fotografía que necesitan sitios web que no parezcan de 2003. Dividimos las comisiones por referencia o hacemos paquetes o algo así. No sé. Ya resolveremos el tema del negocio. Pero el punto es que ambos ganamos más dinero y los clientes reciben algo que no les hace llorar. Kai me cae bien desde el primer momento. Tenían esa energía que indicaba que lo habían pensado bien hacía unos 12 segundos y que ya estaban decididos a hacerlo realidad. Me apunto, dije. Hagámoslo. Nos dimos la mano como si estuviéramos cerrando un trato que cambiaría nuestras carreras o se convertiría en una anécdota divertida que contaríamos en futuras noches de coworking. Atención. Era la primera. Nuestra primera colaboración fue para una pequeña empresa de cuidado de la piel dirigida por una mujer llamada Priya que usaba su iPhone y un aro de luz que había comprado en Amazon. Sus productos eran realmente geniales. Hechos a mano. Sostenible. Todas esas palabras de moda que hacen que la gente se sienta cómoda gastando dinero. Pero su sitio web parecía un grito de auxilio digital. Kai reconstruyó el sitio web con diseños limpios y una funcionalidad de comercio electrónico que no te hacía querer tirar la computadora por la ventana. Fotografié sus productos con una iluminación que los hacía parecer sacados de una revista en lugar de la encimera de un baño. Priya lloró al ver el resultado final. Luego les contó a otros 6 pequeños empresarios sobre nosotros. Luego, esas personas se lo contaron a otras. Y de repente, Kai y yo empezamos una relación seria. Empezamos a reunirnos semanalmente en la fundición, coordinando proyectos y recomendándonos clientes como si estuviéramos gestionando una especie de red de intercambio creativo. Era la primera vez que tenía un socio de verdad. Alguien que entendía que la colaboración significaba que ambos aportábamos algo valioso, en lugar de que uno hiciera el trabajo y el otro se llevara el mérito. Mi prima Tori apareció un jueves. Sin avisar, como siempre. Llevaba una bolsa de lona y una energía caótica que sugería que había tomado varias decisiones impulsivas últimamente y estaba a punto de tomar varias más. Tori nunca había elegido un camino normal en toda su vida. Había sido barista, instructora de yoga y administradora de redes sociales para una vidente de mascotas. Sí, en serio. Y ahora mismo estaba entre 2 oportunidades. Lo que significaba que se quedaba en mi sofá por tiempo indefinido y no iba a negarme, porque la familia es la familia. Incluso cuando la familia aparece sin llamar primero. Entró en mi loft, observó el caos organizado de mi estudio, las láminas en las paredes, los mood boards de clientes en los que había estado trabajando, y dijo, tu casa parece un set de rodaje donde el personaje por fin se recompone. Eso es porque yo por fin me recompongo, dije. ¿Qué te ha pasado? Tiró su bolso en mi sofá, que Pickles investigó de inmediato como si pudiera contener comida o amenazas a su territorio. Antes te disculpabas por todo. Ahora tienes confianza en ti mismo y todo eso. Es raro. Me gusta. Dejé un matrimonio donde me trataron como un error costoso y me mudé a una ciudad donde la gente desconoce mi pasado, expliqué. Resulta que eso ayuda. Tori se quedó una semana, y durante ese tiempo, sin querer, se convirtió en mi grupo de enfoque para una idea que me había estado dando vueltas en la cabeza. Enseñar a otros creativos a no dejarse engañar por su propia falta de límites. Deberías enseñar esto, me dijo Tori una noche, mientras comíamos comida tailandesa para llevar y yo le explicaba cómo había aprendido a redactar contratos que me protegían. En serio. Pasaste de ser la persona que trabajaba para ganar visibilidad a la persona que tiene un contrato millonario. Eso es una serie documental. O un taller. Dije lentamente, mientras la idea cristalizaba como si acabara de descubrir la gravedad. Lo lancé 3 semanas después, un taller de fin de semana llamado La Guía de Supervivencia del Creador Scrappy. 2 días, 8 horas en total, cubriendo todo lo que me hubiera gustado que me enseñaran antes de pasar años cobrando de menos y entregando de más. Precios que reflejaban tu valor real, contratos que te protegían de la corrupción, trucos de iluminación con reflectores de $10 de la ferretería en lugar de modificadores de $500,
Y mi módulo favorito, cómo declinar amablemente sin incendiarse. Lo limité a 20 personas y se agotó en 4 días. Los asistentes fueron exactamente los que esperaba. Fotógrafos, diseñadores, ilustradores, escritores. Todos ellos eran buenos en lo suyo. Artesano y pésimo en el aspecto comercial. Todos a quienes les habían dicho que la pasión era suficiente. Todos necesitaban permiso para cobrar lo que valían. Nos conocimos en la fundición, donde me dieron un descuento en el espacio porque, al parecer, enseñar a otros creativos a no dejarse explotar era parte de su estilo. Les enseñé a calcular sus costos reales, no solo de equipo y software, sino también de su tiempo, su experiencia y sus años de autoformación. Les mostré mis plantillas de contrato y les expliqué cada clase. Les mostré configuraciones de iluminación con cosas que se podían comprar en Target. Y cuando llegamos al módulo de límites, les enseñé las frases mágicas que me había enseñado el Dr. Nor. Eso no me funciona, se convirtió en el lema del grupo. La gente practicaba decirlo en voz alta hasta que dejaba de parecer grosero. Representamos situaciones difíciles con clientes. Alguien interpretó a un cliente que pedía trabajo gratis, visibilidad, y yo les demostré cómo redirigir esa idea hacia una oportunidad remunerada o una negativa cortés sin quemar puentes ni provocar problemas. La gente se rió. Luego tomaron notas. Y luego empezaron a implementarlo. Las reseñas llegaron durante las semanas siguientes, y mi favorita, la que capturé y envié al Dr. Nor, a Kai, a Tori, básicamente, a todos mis conocidos, decía, Mark me hizo amar las facturas. No creía que fuera posible. Subí mis tarifas, envié nuevas propuestas con cifras reales adjuntas y 3 clientes aceptaron de inmediato. Llevo años cobrando menos de lo que debería. Este taller se amortizó en una semana. Otra persona escribió, finalmente le dije a un cliente que la entrega urgente sin cargos por urgencia no me conviene. Pagaron la tarifa de urgencia. No sufrí una explosión espontánea. Los milagros existen. Realicé ese taller 3 veces más durante los 2 meses siguientes, y cada vez se agotaba más rápido que el anterior. Kai me ayudó a crear un sitio web sencillo. Tori, que había decidido quedarse en Filadelfia y planificar su próximo paso, me ayudó a grabar parte del contenido para que pudiera convertirlo en un curso en línea. Una noche, sentado en mi desván, leyendo los comentarios de los asistentes al taller que por fin cobraban lo que valían, sentí algo que no había sentido en años. Útil. Nada decorativo. No lo toleraba. De hecho, era realmente útil. Pickle se acercó a mi teclado y añadió su propia reseña en forma de JJK, que decidí interpretar como 5 estrellas. La Cumbre de Negocios Creativos de Chicago fue una de esas conferencias del sector donde todos fingían interés, en las ponencias magistrales sobre la sinergia de narrativas visuales, mientras que en realidad solo hacían networking en los pasillos e intentaban averiguar si el café era gratis o si lo habían robado sin querer. Me habían invitado a participar en un panel sobre cómo crear negocios creativos sostenibles, lo cual fue divertidísimo considerando que 6 meses atrás me habían estado criticando públicamente en una fiesta de un bufete de abogados, pero ahí estábamos. Al parecer, la vida te da vueltas. La conferencia se celebró en uno de esos hoteles enormes donde se necesitaba un GPS y posiblemente un Sherpa para encontrar la sala de reuniones, y todos los pasillos parecían idénticos. De esa forma tan particular que te hacía dudar si habías caminado en círculo durante 20 minutos. Acababa de terminar mi panel, que había ido sorprendentemente bien. La gente se rió de mis chistes sobre la psicología de los precios, y una persona calificó mi consejo de refrescantemente honesto. Lo subí a mi sitio web y me dirigí al vestíbulo de proveedores para ver si alguien regalaba pins o esas pequeñas pelotas antiestrés con forma de cámara. Fue entonces cuando oí mi nombre. No como si alguien me llamara en una sala llena de gente. Más bien como si alguien lo dijera con la vacilación que da la incertidumbre, como si no estuviera seguro de si debería haberlo dicho o si debería haber fingido no verme y haberse escondido, tras una pancarta de la conferencia. Mark. Me di la vuelta y mi cerebro intentó procesar información, pero se quedó atascado a mitad de camino. Porque allí, con un aspecto profesional y refinado, y un poco incómodo de una forma que nunca antes la había visto, estaba Bianca, mi exesposa.
La mujer que me había llamado su exmarido antes de saber que nos íbamos a divorciar. La mujer cuyo bufete de abogados estaba fotografiando para su renovación de imagen, en lo que o bien era la idea universal de justicia poética o bien un espectáculo de bromas muy elaborado. Se veía diferente. No físicamente. El mismo blazer elegante. La misma postura segura que le dieron años de discutir en los tribunales. Pero algo en los bordes era diferente. Cansado, tal vez. O inseguro. Emociones que no solía asociar con Bianca Morales. Esquire. Socia de Whitmore y Associates. Ganadora de discusiones y destructora de la dignidad de mi exmarido. Bianca. Dije, porque mi boca recordaba cómo formar palabras aunque mi cerebro aún estaba en buffer. Oye. Oye. Dijo ella de vuelta. Y nos quedamos allí, en un ridículo enfrentamiento en medio del pasillo de un hotel de conferencias, mientras la gente pasaba a nuestro lado con bolsas llenas de material promocional y lamentando el desayuno. Estoy aquí por el tema de innovación legal, dijo, señalando vagamente hacia una sala de conferencias donde probablemente se celebraba un seminario sobre blockchain y derecho o algo igual de emocionante. Vi tu nombre en la lista de ponentes del panel de negocios creativos. Eso es genial. Felicidades. La conversación fue tan tensa que podría haber servido como soporte estructural. Hablábamos como dos diplomáticos de países que habían estado recientemente en guerra y ahora intentaban entablar conversaciones de paz, pero nadie había redactado el tratado todavía. Gracias, dije. El panel salió bien. Resulta que la gente quiere saber cómo cobrar por su trabajo sin sentirse culpable. Casi sonrió. Casi. Ese siempre fue uno de tus puntos fuertes. Hacías que las cosas parecieran accesibles. Nos quedamos allí unos segundos más en un silencio insoportable, y estaba a punto de poner alguna excusa educada sobre que necesitaba revisar mi teléfono, buscar un baño o fingir mi propia muerte cuando ella dijo, ¿quieres tomar un café? ¿Solo un café? Hablar. Cada instinto que tenía me gritaba cosas diferentes. Una parte de mí quería decir que no, inventar una excusa, preservar la ruptura que había logrado. Otra parte sentía curiosidad, como la que sientes por si tocar una estufa caliente te quemará, aunque sepas con certeza que sí. Y una tercera parte, la que había estado yendo a terapia y aprendiendo sobre el cierre y la comunicación sana, pensó que tal vez este era uno de esos momentos, doctor. Nora habló de cómo elegir una respuesta diferente a la que tu trauma quería que eligieras. Claro, dije. ¿Qué fe? Encontramos una cafetería en el vestíbulo del hotel, porque claro que sí. Las cafeterías de hotel son la Suiza de las conversaciones incómodas, y pedimos. Ella se enfrentó a una situación complicada con un café con leche. Yo pedí té, porque descubrí que me gustaba más el té que el café y no me importaba si eso me hacía menos creativo a ojos de algunos. Nos sentamos en una mesa pequeña cerca de una ventana con vistas al río Chicago, que se movía sin ninguna preocupación por la complejidad emocional que se desarrollaba en el hotel. Bianca removió su café con leche durante lo que pareció una hora antes de hablar. No debí haber dicho lo que dije en la fiesta. Fue cruel. Revolví el té como si me debiera dinero personalmente, observando cómo se mecía la bolsa y tratando de comprender cómo me sentía ante esta disculpa que, definitivamente no esperaba. Sí, lo era, dije finalmente. No era cruel, ni despectiva, simplemente objetiva. Porque había sido cruel, y no iba a minimizarlo solo para que esta conversación fuera más llevadera para ambos. Ella asintió, mirando su taza. El señor Beaumont me llamó a su oficina la semana siguiente. Había oído hablar de ello. Al parecer, varias personas le contaron lo sucedido. Dijo, ¿qué clase de líder humilla a su familia con un micrófono? Así sin más. No levantó la voz ni me sermoneó. Simplemente hizo la pregunta y me dejó meditar. Tomé un sorbo de té y esperé. Este no era mi momento para llenar el silencio ni para tranquilizarla por sentirse mal. No tengo una buena excusa, continuó. Podría decir que estaba nerviosa por convertirme en socia, o que sentía la presión de mis padres para parecer exitosa e independiente, o que me había convencido a mí misma de que nuestra relación me había estado frenando. Pero la verdad es que fui cruel porque quería impresionar a gente que en realidad no importa,
Y te usé para lograrlo. Eso no está bien. Fue posiblemente lo más sincero que me había dicho en el último año de nuestro matrimonio. Quizás más. Gracias por decirlo, dije. Y lo decía en serio. No como si fuéramos mejores amigos, sino como si reconociera que acabas de hacer algo difícil. Me miró y vi en su expresión una mezcla de alivio y sorpresa. ¿Eres diferente?, dijo. Pareces, no sé, más sólida. ¿Es raro decirlo? Estoy en terapia, dije con una leve sonrisa. Y me mudé a Filadelfia, empecé a cobrar lo que valgo y dejé de disculparme por ocupar espacio. Resulta que eso ayuda. Me enteré de que conseguiste el contrato para renovar la marca de nuestra empresa, dijo. Sloan lo mencionó. Tu trabajo es realmente bueno, Mark. Siempre lo fue. Debería haberlo dicho más. Sí, estuve de acuerdo. Deberías haberlo hecho. Hablamos otros 30 minutos. No se trataba de volver a estar juntos. Ese barco ya había zarpado, se había hundido y ahora era un hábitat para peces, sino de logística. Admitió que sus padres se sintieron mortificados cuando el señor Beaumont les mencionó el incidente de la fiesta, en una cena de empresa. Al parecer, la humillación pública de familiares fue perjudicial para la imagen de la empresa. ¿Quién lo diría? Dijo que habían querido disculparse, pero les pidió que me dieran espacio, lo cual agradecí más de lo que probablemente ella creía. No pidió perdón inmediato, ni intentó minimizar lo sucedido ni sugirió que lo pasáramos por alto como si fuera un pequeño desacuerdo sobre dónde cenar. Y no ofrecí una versión rebajada del perdón solo para que la conversación terminara más cómodamente. Lo que hicimos, en cambio, fue algo extraño, incómodo y probablemente saludable. Reconocimos que las cosas habían ido mal, que ambos habíamos contribuido a ello de diferentes maneras, y que ahora éramos personas diferentes intentando descubrir cómo coexistir en círculos profesionales que se solapaban sin que fuera un desastre. Antes de irnos, sacó su teléfono. Este es mi número personal, dijo, mostrándome la pantalla. No para favores ni conversaciones raras a altas horas de la noche sobre lo que salió mal. Solo por paz. Si nos vamos a encontrar en conferencias o en el trabajo, prefiero que no sea hostil. Agregué el número a mi teléfono como Bianca, solo límites, porque soy mezquina pero también práctica. La paz funciona, dije. Caminamos juntos de vuelta a las salas de conferencias, el silencio ya no era tan agobiante, más como el de dos personas que habían dicho lo que tenían que decir y no tenían problema en no decir más. En las escaleras mecánicas, tomamos direcciones diferentes. Ella hacia la innovación legal. Yo hacia un taller sobre marketing de contenidos que iba a saltarme sin dudarlo para explorar Chicago y encontrar un buen café. Cuídate, Mark, me dijo. Tú también, le respondí. En el avión de regreso a Filadelfia, miré por la ventana las nubes que parecían como si alguien hubiera derramado bolas de algodón en el cielo e intenté comprender qué sentía. Esperé a que apareciera la ira, el resentimiento, las ganas de escribirle a Rafi y despotricar sobre cómo las disculpas de Bianca no habían deshecho nada ni cambiado lo sucedido. Pero no llegó. En cambio, lo que sentí fue algo más ligero. No era exactamente felicidad, pero tampoco furia. Más bien, liberación. Como si hubiera estado cargando con el peso de un asunto pendiente, y alguien finalmente me hubiera dicho, ya puedes dejarlo, y yo realmente lo hubiera escuchado. Ya no estaba furioso. Era libre. La azafata pasó con el carrito de refrigerios y cogí un paquete de pretzels tan pequeños que apenas servían como alimento. Los abrí y me quedé mirando los 6 pretzels diminutos que se suponía que debían alimentar a un adulto. Siguen siendo unos mentirosos, murmuré, comiéndolos de todos modos. La mujer a mi lado me miró confundida, y yo simplemente sonreí. Hay cosas que nunca cambian. Y, sinceramente, eso también estaba bien. 2 semanas después de la cumbre del café de Chicago, que así es como empecé a llamarla mentalmente porque una conversación incómoda con mi exesposa, que me humilló públicamente, no tenía el mismo tono profesional. Recibí un correo electrónico de Bianca con un asunto que me hizo mirar la pantalla como si estuviera escrito en jeroglíficos antiguos. Proponía un marco para la comunicación continua.
Solo una abogada titularía un correo electrónico a su exmarido como si fuera un informe legal. Casi podía oírla redactarlo en la oficina de su socio, probablemente coloreando las secciones y pasándolo por algún tipo de analizador de tono profesional para asegurarse de que encontrara el equilibrio perfecto entre, lo siento, fui terrible, pero seamos estructurados en esta reconciliación. El correo en sí era sorprendentemente directo, lo cual agradecí porque casi esperaba un documento de 12 páginas con notas a pie de página y apéndices. Mark, he estado pensando en nuestra conversación en Chicago. Si vamos a coexistir en espacios profesionales que se solapan, y dado que estás fotografiando la renovación de la marca de mi empresa, sin duda lo haremos. Quizás deberíamos establecer algunas reglas básicas. No son normas legalmente vinculantes, solo directrices. Por nuestra tranquilidad. ¿Estarías dispuesto a reunirte y hablar de esto? En un lugar neutral, sin conversaciones improvisadas, solo dos adultos intentando averiguar cómo no empeorar las cosas. Avísame, Bianca. Le enseñé el correo a la doctora Nord en nuestra siguiente sesión, y ella hizo eso que hacen los terapeutas. Asienten pensativamente, como si les acabaras de presentar un caso psicológico fascinante en lugar de un simple correo electrónico raro. De tu ex. ¿Qué te parece reunirte con ella?, preguntó la doctora Nord. Pin estaba inmóvil sobre su cuaderno como si estuviera a punto de tomar notas sobre mi estado emocional para la ciencia. La verdad es que me parece bien. Dije, sorprendiéndome de lo cierto que era. Hace 6 meses, habría borrado ese correo, bloqueado su número y posiblemente cambiado mi nombre y huido a Canadá. ¿Pero ahora? No lo sé. Parece que ambos intentamos comportarnos como adultos sobre una situación que empezó como un desastre. Eso es un progreso, ¿verdad? Es un progreso significativo, confirmó. Solo recuerda, tú también puedes poner límites. No se trata solo de que ella establezca reglas y tú las cumplas. Es un acuerdo mutuo entre iguales. Iguales. Me gusta esa palabra. Era diferente a cómo eran las cosas cuando estábamos casados. Cuando, de alguna manera, había aceptado la jerarquía tácita que ponía su carrera y las opiniones de su familia por encima de mi trabajo y mis necesidades. Iguales significaba que ambos teníamos voz y voto. Iguales significaba que no solo estaba accediendo a mantener la paz. Respondí al correo de Bianca. Neutral Café Works. ¿Jueves a las 2 de la tarde? Elegiré el lugar, ya que tú elegiste la estructura. Respondió en 1 hora. Jueves en 2 Works. Envíame la dirección. Elegí una cafetería en Rittenhouse Square llamada Elixir Coffee. Lo suficientemente agradable como para que se sintiera respetuoso. Lo suficientemente informal como para no hacerlo entre manteles blancos y cartas de vinos. Y, crucialmente, en Filadelfia, lo que significaba que tenía ventaja de jugar en casa. Un detalle insignificante, pero importante. Ya no la encontraría en su territorio. Llegó el jueves con ese clima de noviembre que te hace cuestionar cada elección de ropa que has hecho. Demasiado frío para solo una chaqueta. Demasiado calor para un abrigo de invierno completo. Definitivamente demasiado impredecible para confiar en que el sol se quedaría afuera. Fui con varias capas y esperé lo mejor. Bianca llegó puntual. Claro que sí. Los abogados tratan la puntualidad como un deporte de competición. Vestía un suéter de cachemira y vaqueros, tan radicalmente diferentes de sus trajes de etiqueta habituales, que casi no la reconocí. Parecía una persona en lugar de una entidad corporativa, lo cual me desconcertaba, como lo es ver a tu profesor en el supermercado de niño. Ah, claro, existes fuera del contexto donde suelo verte. Pedimos. Ella pidió un capuchino. Yo pedí mi té de siempre porque me había comprometido con la vida del té y no iba a ceder, y nos sentamos en una mesa al fondo donde podíamos hablar sin que todo el café oyera lo que probablemente iba a ser una conversación muy extraña. Gracias por conocerme, dijo Bianca, envolviendo su taza con las manos como si necesitara algo que hacer con ellas. Sé que esto es extraño. Lo extraño es como nuestro sello personal a estas alturas, dije con una leve sonrisa. Podría aprovecharlo. Casi se rió, lo que le pareció una pequeña victoria. Bueno, esto es lo que estaba pensando. Empezó, sacando su teléfono y abriendo una aplicación de notas,
porque claro que estaba preparada para esto. Necesitamos reglas básicas. Cosas que acordamos no hacer si queremos mantener una relación civilizada. Anoté algunas, pero esto es colaborativo. Puedes añadir o vetar cualquier cosa. Agradezco la estructura. Se sentía más seguro que improvisar y esperar no detonar accidentalmente nuestra frágil paz con un comentario mal redactado. Regla número 1, leyó en su teléfono. Nada de bromas con cuchillos. O sea, nada de usar el humor como arma para criticarnos, sobre todo delante de otras personas. Ese fue mi error en la fiesta y no lo volveré a hacer. De acuerdo, dije. El humor debería hacer reír, no sangrar. Escribió algo en su teléfono, probablemente añadiendo mi comentario textualmente porque es muy propio de Bianca, y continuó. Regla número 2, no mencionar quién debía qué ni quién mantenía económicamente a quién. Eso es tiempo pasado, ya no es relevante y solo genera resentimiento. La hoja de cálculo de tu padre era una obra de arte, dije, sin poder resistirme. Solo la codificación por colores probablemente me llevó horas. Cerró los ojos y suspiró de una forma que sugería que había oído hablar de la hoja de cálculo y que no le hacía ninguna gracia. Le dije que era inapropiado. No me escuchó. Rara vez lo hace. La segunda regla es buena, confirmé. Nunca hablemos de dinero ni de quién aportó qué. Borrón y cuenta nueva. Regla número 3, continuó. Nada de meter nuestro matrimonio en las conversaciones como si fuera un cargo extra. Es decir, si estamos en el mismo evento o conferencia profesional, no mencionamos nuestra relación pasada a menos que sea directamente relevante. Somos colegas que casualmente nos conocemos. Eso es todo. Puedo hacerlo, dije. Aunque, les advierto, si alguien pregunta cómo nos conocimos, diré que es complicado y cambiaré de tema. Porque explicar que es mi exesposa, quien anunció nuestro divorcio públicamente antes de decírmelo, y que ahora fotografío su bufete, lleva demasiado tiempo y hace que la gente se sienta incómoda. Es un trabajo complicado, coincidió, añadiéndolo a sus notas. Pasamos la siguiente hora ultimando los detalles de nuestra tregua como si estuviéramos negociando un tratado entre dos pequeñas naciones que por fin habían leído el manual de instrucciones. Acordamos ser exesposos cordiales. Nada más, nada menos. Nos reconoceríamos en eventos profesionales sin que resultara extraño. Mantendríamos conversaciones informales y profesionales. No arrastraríamos a nadie a nuestra historia ni les obligaríamos a elegir bando. Cuando sus padres hablaron, porque claro que lo hicieron, fui clara con mis límites. Tus padres quieren conocerse, dijo Bianca con cautela. Mi madre lo mencionó la semana pasada. Algo sobre limpiar el ambiente y seguir adelante como familia. Usé la frase que me enseñó el Dr. Nor, y me sentí poderosa, de una manera que probablemente parecía tranquila por fuera, pero que sentía como si estuviera desatando fuegos artificiales por dentro. Eso no me funciona. Bianca levantó la vista del teléfono y continué. Estoy dispuesta a ser cortés contigo porque vamos a cruzarnos profesionalmente y ambas intentamos comportarnos como adultas. Pero no me interesa volver a ser la piñata de la familia. Tus padres me dejaron muy claro lo que sienten, y no necesito cierres, ni disculpas, ni conversaciones incómodas en el brunch donde todos fingen que el pasado no existió. Estoy bien. Se quedó callada un momento y luego asintió lentamente. Es justo. Les diré que no te interesa reunirte. Gracias. Lo dije, y lo decía en serio. Establecimos protocolos para las fiestas. Manténlo ligero, máximo 2 líneas, nada que requiera una respuesta emotiva o invite a la conversación. Cuando llegó el día de Acción de Gracias unas semanas después, lo envié. Espero que tengas un buen día de Acción de Gracias. Ella respondió, tú también. Disfruta el día. Así de simple. ¿Limpio? No hostil. No íntimo. Solo 2 personas que habían acordado ser decentes la una con la otra. Meses después, cuando Bianca fue ascendida a socia gerente, la más joven en la historia de la empresa, lo cual fue realmente impresionante, aunque nunca se lo diría a sus padres, le envié un mensaje. Felicidades por ser socia gerente. Sigue construyendo.
Su respuesta llegó una hora después. Gracias. Eso significa mucho. No fue romance. No fue amistad como la mayoría de la gente la definiría. Era algo más raro y probablemente más sano. Respeto entre dos personas que se habían escuchado, reconocido y decidido mejorar de ahora en adelante. Rafi, cuando le conté toda la situación real tomando unas cervezas en un bar cerca de mi apartamento, me dijo, ¿así que están divorciados pero funcionando? Somos como dos empresas que solían fusionarse y luego separarse, pero que de vez en cuando tienen que asistir a las mismas conferencias y preferirían no convertirlo en un problema. De los demás, le expliqué. Esa es la respuesta más aburrida que podrías haber dado, dijo Rafi, decepcionado. Esperaba más drama. Ya pasé suficiente tiempo en drama, dije, tomando un sorbo de cerveza. Esto es mejor. Esto es sostenible. Son dos adultos que aprendieron a usar sus palabras. Pickles, a quien le conté la situación con todo lujo de detalles porque era un excelente oyente que nunca interrumpía, pareció aprobarlo por cómo ronroneó tan fuerte cuando llegué a casa esa noche. O tal vez simplemente estaba contento de que me hubiera acordado de rellenarle el plato de comida a tiempo. Sea como sea, lo entiendo. Un año después de la fiesta que detonó mi antigua vida, me invitaron a dar la conferencia principal en la Cumbre de Negocios Creativos del Noreste. No fue un panel donde compartí tiempo con otras 5 personas. No fue un taller escondido en una sala lateral. La presentación principal. Ese momento en el que te paras en un escenario con luces, un micrófono y gente que pagó para escucharte. Mi primera reacción fue asumir que le habían enviado el correo al Mark Rivera equivocado y que estaba a punto de pasar un buen rato cuando apareció otro Mark, más competente. Mi segunda reacción, después de que el Dr. Nor me ayudara a bajar esa espiral de ansiedad, fue preparar un discurso que no me hiciera querer fingir una evacuación por alarma de incendios. La mañana de la conferencia principal, me encontraba entre bastidores en un recinto con capacidad para 300 personas, quienes aparentemente habían decidido que tenía algo que valía la pena escuchar. Me temblaban las manos lo justo para que yo me diera cuenta, pero no tanto como para que alguien más lo notara. Me había puesto mi blazer favorito, el gris carbón que presenció toda mi transformación en Filadelfia, y unas botas que había lustrado por primera vez, y posiblemente por primera vez en mi vida. La presentación se produjo. Alguien leyó mi biografía. Fotógrafo de producto, facilitador de talleres, una voz a favor de prácticas empresariales creativas y sostenibles, lo cual sonaba mucho más impresionante que alguien que toma fotos de sándwiches y enseña a la gente a cobrar por su trabajo. Subí al escenario. Las luces eran tan brillantes que no pude ver las caras, lo cual ayudó. El micrófono estaba ahí, esperando. E hice algo en lo que había mejorado mucho durante el último año. Empecé a hablar como un ser humano en lugar de como alguien que actúa con profesionalismo. No necesitas permiso para ser valiosa, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Y si alguien te presenta como chiste, conviértete en el comediante que domina la sala. No hablando más alto ni más mal, sino decidiendo que tu valor ya no está en debate. Construyendo algo tan innegablemente tuyo que nadie puede atribuirse el mérito excepto tú. Les conté sobre la fiesta, sobre el brindis que volcó la mesa, sobre cómo salí y decidí que esa sería la última vez que alguien me vería encogerme. Les hablé de notas adhesivas con reglas, de frases terapéuticas que funcionaban como trucos, de cómo aprendí que los límites no eran de mala educación, sino infraestructura. La gente se reía en los momentos adecuados. Luego se quedaba en silencio en los momentos importantes. Y cuando terminé, cuando dije, sal de un salón, construye una vida, tú también puedes, se pusieron de pie. Todos. 300 personas de pie, aplaudiendo como si acabara de decir algo importante. Al fondo del local, los podía ver. El señor Beaumont, Sloan, Rafi, Kai, Tori, Juniper, incluso Theo, con una mirada apropiadamente contemplativa. La gente que me había visto, sin currículum adjunto. La gente que creyó que era valiosa antes de que yo misma me convenciera. Después, celebramos con tacos del tamaño de mi amor propio, que ya era considerable, y risas que me hacían doler la cara. De vuelta en casa, enmarqué una foto de esa noche. Yo, un micrófono, una sala escuchando. Debajo escribí, dejé un salón de baile, construí una vida.
Pickles tiró el marco en 5 minutos, y me reí. Perfecto. Ya nada en mi mundo era frágil. Ni el cristal. Ni los chistes. Yo no. Si crees que esto es una locura, es que aún no has oído nada. La verdadera locura reside en mi audiolibro, historias de infidelidades brutales que impactaron al mundo. Haga clic en el enlace en el comentario fijado y sumérjase. Es traición, exposición y karma a todo volumen.